exists, el universo paralelo, donde tomaste decisiones diferentes. Existe, ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, existe otra versión de ti. No estoy hablando de una metáfora. No estoy hablando de filosofía abstracta o de un concepto espiritual vago. Estoy hablando de física. Estoy hablando de matemáticas. Estoy hablando de una realidad tan verificable como la gravedad que te mantiene pegado a la Tierra en este preciso momento. En algún lugar, en este mismo instante, hay otro tú que tomó esa decisión diferente. Esa decisión que te mantiene despierto por las noches. Esa decisión que cambió todo el curso de tu vida. Esa persona existe. Y su vida es completamente diferente a la tuya. Piensa en ese momento. Todos tenemos uno. Ese instante donde tu vida se dividió en dos caminos posibles. Tal vez fue el trabajo que no aceptaste. Tal vez fue la persona con la que no te casaste. Tal vez fue el país al que no te mudaste. Tal vez fueron las palabras que nunca dijiste. Tal vez fue esa noche donde casi tomaste una decisión diferente, pero algo te detuvo. O tal vez fue algo tan pequeño como girar a la izquierda en lugar de a la derecha. En ese momento, según la física cuántica, el universo se dividió. Y en una de esas ramas existe otra versión de ti viviendo una vida completamente diferente. ¿Te imaginas poder ver esa otra vida? ¿Te imaginas poder asomarte por una ventana cósmica y observar al otro tú? ¿Qué verías? ¿Serías más feliz? ¿Serías más rico? ¿Estarías con alguien diferente? ¿Vivirías en otro lugar? O tal vez, solo tal vez, descubrirías que esa otra versión de ti mira hacia tu vida con la misma curiosidad y el mismo anhelo. Estas preguntas no son solo ejercicios filosóficos, son preguntas que la ciencia moderna está comenzando a responder. Antes de continuar con este viaje extraordinario a través de las realidades paralelas, quiero que hagas algo. Quiero que pienses en esa decisión, esa única decisión que cambió todo. Escríbela en los comentarios. Comparte con esta comunidad de mentes curiosas cuál fue ese momento donde tu vida pudo haber tomado un camino diferente. Y si este video despierta algo en ti, si sientes esa chispa de curiosidad que nos conecta a todos los que buscamos entender los misterios del universo, presiona el botón de suscripción. Activa la campana de notificaciones. Porque lo que estamos a punto de explorar juntos va a cambiar fundamentalmente la forma en que ves la realidad, la forma en que te ves a ti mismo y la forma en que entiendes tu lugar en este cosmos infinito. Permíteme comenzar con algunos hechos que van a sacudir los cimientos de todo lo que crees saber sobre la realidad. Hecho número 1. Según la mecánica cuántica, cada decisión que has tomado en tu vida ha creado una bifurcación en la realidad, no una bifurcación metafórica. Una bifurcación literal, un nuevo universo que se ramifica del anterior. Hecho número 2. Científicos de las universidades más prestigiosas del mundo, incluyendo MIT, Oxford, Cambridge y Stanford, están estudiando seriamente los universos paralelos. Esto no es ciencia ficción, esto es física de vanguardia. Hecho número 3. Las mismas matemáticas que predijeron la existencia de los agujeros negros décadas antes de que pudiéramos observarlos, también predicen la existencia de universos paralelos. Y los agujeros negros resultaron ser reales. Hecho número 4. Podrías ser la versión equivocada de ti mismo en este momento. Podrías ser la versión que tomó el camino menos óptimo. Y en algún lugar, la versión que tomó el mejor camino está viviendo su mejor vida. Hecho número 5. En los últimos años, nuevos experimentos nos han acercado más que nunca a detectar otros universos. Estamos viviendo en un momento histórico donde las respuestas podrían estar a nuestro alcance. ¿Existe un universo donde eres multimillonario? La respuesta matemática es, probablemente sí. ¿Existe un universo donde esa persona que perdiste sigue viva? Según la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica, la respuesta es sí. ¿Existe un universo donde la humanidad ya colonizó Marte? Sin duda. ¿Existe un universo donde los dinosaurios nunca se extinguieron y evolucionaron hacia formas inteligentes? Es matemáticamente posible. ¿Podemos alguna vez contactar a estas otras versiones de nosotros mismos? Esa es la pregunta que mantiene despiertos a los físicos más brillantes del mundo. Para entender verdaderamente los universos paralelos, primero necesitamos hacer una pregunta fundamental. Una pregunta que los seres humanos han estado haciendo desde que desarrollamos la capacidad de reflexionar sobre nuestra propia existencia. ¿Qué es la realidad? Parece una pregunta simple. Miras a tu alrededor y ves objetos sólidos, ves colores, escuchas sonidos, sientes texturas, hueles aromas. Tu cerebro te dice que todo esto es real.
Pero aquí está el primer giro. Tus sentidos te están engañando, constantemente, sin descanso, cada segundo de cada día. Lo que percibes como realidad no es la realidad en sí misma. Es una construcción, una simulación generada por tu cerebro basada en información muy limitada que recibe del mundo exterior. Tus ojos solo pueden ver una pequeña fracción del espectro electromagnético. Hay colores que existen que nunca podrás ver. Tus oídos solo pueden escuchar un rango limitado de frecuencias. Hay sonidos por todas partes que nunca podrás escuchar. Tu cerebro está constantemente rellenando los huecos, haciendo predicciones, creando una narrativa coherente a partir de datos fragmentados. La realidad que experimentas es, en el mejor de los casos, una aproximación, una interpretación, a una historia que tu cerebro te cuenta para que puedas navegar por el mundo. Hace más de 2400 años, el filósofo griego Platón propuso una alegoría que sigue siendo sorprendentemente relevante hoy. Imaginó a un grupo de prisioneros encadenados en una cueva desde su nacimiento. Solo podían ver una pared frente a ellos. Detrás de ellos había un fuego, y entre el fuego y los prisioneros personas caminaban llevando objetos. Los prisioneros solo veían las sombras de estos objetos proyectadas en la pared. Para ellos, esas sombras eran la realidad. No conocían nada más. No podían imaginar nada más. Si uno de los prisioneros fuera liberado y llevado a la superficie, al principio estaría cegado por la luz del sol. Le sería difícil aceptar que las sombras que había visto toda su vida no eran la realidad completa. Esta alegoría nos invita a considerar que lo que percibimos como realidad podría ser solo sombras de algo mucho más grande, mucho más complejo, mucho más extraordinario. Durante siglos, la física nos dio una imagen de la realidad que era reconfortante en su simplicidad. Isaac Newton nos mostró un universo que funcionaba como un reloj gigante. Si conocías la posición y velocidad de cada partícula en el universo, podrías predecir exactamente dónde estaría cada partícula en cualquier momento futuro. El universo era determinista, era predecible, era mecánico. No había misterio fundamental, solo ecuaciones esperando ser descubiertas. Este era un universo donde los universos paralelos no tenían lugar, donde cada evento tenía una causa clara y un efecto inevitable, donde el futuro estaba escrito en las condiciones iniciales del Big Bang. Luego vino Albert Einstein y las cosas se pusieron interesantes. Su teoría de la relatividad nos mostró que el espacio y el tiempo no eran lo que pensábamos. El tiempo no fluye a la misma velocidad para todos. Si viajas muy rápido, el tiempo pasa más lentamente para ti que para alguien que se queda quieto. El espacio se curva en presencia de masa. La gravedad no es una fuerza misteriosa que actúa a distancia, sino la curvatura del espacio-tiempo mismo. Dos personas en diferentes condiciones pueden experimentar intervalos de tiempo completamente diferentes. ¿Quién tiene razón? Ambos. El tiempo es relativo. La realidad ya estaba empezando a parecer mucho más extraña de lo que Newton había imaginado. Pero nada nos preparó para lo que vendría después. Nada nos preparó para la mecánica cuántica. En las primeras décadas del siglo XX, los físicos comenzaron a explorar el mundo de lo muy pequeño, los átomos, las partículas subatómicas, y lo que encontraron allí desafió todo lo que creíamos saber sobre la naturaleza de la realidad. Desafió la lógica misma, desafió nuestra capacidad de comprender. Einstein, quien había revolucionado la física con sus teorías de la relatividad, pasó el resto de su vida luchando contra las implicaciones de la mecánica cuántica. No porque no entendiera la física, sino porque entendía perfectamente las implicaciones filosóficas, y esas implicaciones lo aterrorizaban. Hay un experimento que captura la esencia de la extrañeza cuántica mejor que cualquier otro. Se llama el experimento de la doble rendija, y cuando lo entiendas verdaderamente, nunca volverás a ver la realidad de la misma manera. Imagina que tienes una pared con dos rendijas verticales paralelas. Detrás de esta pared hay una pantalla que registra dónde impactan las partículas. Ahora, imagina que disparas pequeñas bolas, como canicas microscópicas, hacia las rendijas. ¿Qué esperarías ver en la pantalla? Lógicamente, esperarías ver dos bandas verticales de impactos correspondiendo a las dos rendijas por donde pasaron las bolas. Y si hicieras este experimento con bolas reales, eso es exactamente lo que verías. Pero ahora hagamos el experimento con electrones. Los electrones son partículas, tienen masa, tienen carga, son cosas, objetos. Deberían comportarse como las bolas. Disparamos electrones uno a uno hacia las dos rendijas, y aquí es donde la realidad se rompe.
En lugar de ver dos bandas correspondiendo a las dos rendijas, vemos un patrón de interferencia. Múltiples bandas alternando entre zonas de muchos impactos y zonas de ningún impacto. Este es el patrón que esperarías ver si estuvieras disparando ondas, no partículas. Como las ondas en un estanque cuando tiras dos piedras. Las ondas se superponen, se refuerzan en algunos lugares y se cancelan en otros. Pero estamos disparando partículas, electrones individuales, cosas sólidas. ¿Cómo puede una partícula individual crear un patrón de interferencia? La respuesta de la mecánica cuántica es profundamente perturbadora. El electrón no pasa por una rendija o la otra. El electrón pasa por ambas rendijas simultáneamente. El electrón existe en una superposición de estados. Está en dos lugares al mismo tiempo. Y cuando estas dos versiones del electrón, la que pasó por la rendija izquierda y la que pasó por la rendija derecha, se encuentran del otro lado, interfieren entre sí. Crean el patrón de interferencia. Una sola partícula interfiere consigo misma porque existe en múltiples estados simultáneos. Pero espera, porque esto se pone aún más extraño. ¿Qué pasa si decidimos observar por cuál rendija pasa el electrón? Ponemos detectores en las rendijas para ver si el electrón va por la izquierda o por la derecha. Y cuando hacemos esto, algo asombroso ocurre. El patrón de interferencia desaparece. Ahora vemos las dos bandas que esperaríamos de partículas clásicas. El simple acto de observar ha cambiado el comportamiento del electrón. Cuando no observamos, el electrón se comporta como una onda, pasando por ambas rendijas. Cuando observamos, el electrón se comporta como una partícula, pasando por una rendija u otra. El universo parece saber cuándo lo estamos mirando. Y cambia su comportamiento en consecuencia. Einstein odiaba esta implicación. Él creía que la realidad debía existir independientemente de nuestra observación de ella. Famosamente preguntó si la luna dejaba de existir cuando nadie la estaba mirando, pero experimento tras experimento ha confirmado las predicciones de la mecánica cuántica. El acto de observación, de medición, fundamentalmente cambia la realidad a nivel cuántico, y no sabemos exactamente por qué. Después de más de un siglo de investigación, el misterio permanece. Para ilustrar la extrañeza de la superposición cuántica, el físico Erwin Schrödinger propuso un experimento mental que se ha convertido en uno de los más famosos de la historia de la ciencia. Imagina que pones un gato en una caja cerrada. Dentro de la caja hay un dispositivo con un átomo radiactivo, un detector de radiación y un frasco de veneno. Si el átomo decae, el detector activa un mecanismo que rompe el frasco y mata al gato. Si el átomo no decae, el gato permanece vivo. Según la mecánica cuántica, hasta que observamos el átomo, existe en una superposición de estados, decaído y no decaído simultáneamente. Pero si el átomo está en superposición y el destino del gato depende del estado del átomo, entonces el gato también está en superposición. El gato está vivo y muerto al mismo tiempo, no vivo o muerto, vivo y muerto. Schrödinger propuso este experimento no porque creyera que los gatos pudieran estar vivos y muertos simultáneamente, sino para mostrar lo absurda que era la interpretación estándar de la mecánica cuántica cuando se llevaba a escalas macroscópicas. El problema es que la mecánica cuántica funciona perfectamente. Sus predicciones se han verificado con una precisión de más de 10 decimales. Es la teoría más exitosa en la historia de la ciencia, y sus ecuaciones no hacen distinción entre partículas subatómicas y gatos. Si la superposición aplica a electrones, debería aplicar a todo lo demás también. En años recientes, los experimentos han logrado poner objetos cada vez más grandes en estados de superposición, moléculas complejas, pequeñas vibraciones mecánicas, objetos visibles a simple vista. La frontera entre el mundo cuántico y el mundo clásico se está difuminando, y la pregunta permanece: si la superposición es real a nivel cuántico, ¿qué la detiene a nivel macroscópico? ¿Qué pasa con todas esas otras posibilidades cuando observamos el sistema? Esta pregunta, conocida como el problema de la medición, es quizás el mayor misterio de la física moderna. Cuando no observamos un sistema cuántico, evoluciona suavemente según la ecuación de Schrödinger. Todas las posibilidades coexisten. El electrón está en múltiples lugares. El átomo ha decaído y no ha decaído. El gato está vivo y muerto, pero cuando observamos, cuando medimos, solo vemos un resultado. El gato está vivo o está muerto, nunca ambos. ¿Qué pasó con la otra posibilidad? ¿A dónde fue? La respuesta estándar, conocida como la interpretación de Copenhague, dice que la observación causa un colapso de la función de onda.
todas las posibilidades se reducen a una sola realidad. Pero esta respuesta siempre fue insatisfactoria. ¿Qué cuenta como observación? ¿Tiene que ser un ser consciente, un instrumento de medición, una partícula que interactúa con otra? La física de la ecuación de Schrödinger no predice ningún colapso. El colapso fue añadido a mano para hacer que la teoría coincidiera con lo que observamos. Pero nadie nunca observó un colapso real. Nadie nunca detectó el mecanismo por el cual ocurre. Era un parche. Una solución temporal que se convirtió en dogma. En 1957, un joven físico llamado Hugh Everett III propuso una solución radical a este problema. Una solución que cambiaría nuestra comprensión de la realidad para siempre. Everett era brillante. Un estudiante de doctorado en Princeton trabajando bajo la supervisión de John Wheeler, uno de los físicos más respetados del mundo. Everett miró la ecuación de Schrödinger y se hizo una pregunta simple. ¿Qué pasa si no hay ningún colapso? ¿Qué pasa si la ecuación de Schrödinger, tal como está escrita, describe perfectamente lo que realmente ocurre? La respuesta de Everett fue asombrosa. Si no hay colapso, entonces todas las posibilidades continúan existiendo. Cuando medimos un sistema cuántico que está en superposición, no colapsamos la superposición, nos unimos a ella. Antes de la medición, el electrón está en superposición de pasar por ambas rendijas. Después de la medición, el observador está en superposición de haber visto el electrón pasar por la rendija izquierda y haber visto el electrón pasar por la rendija derecha. Ambos resultados ocurren, ambas versiones del observador existen, pero estas dos versiones ya no pueden interactuar entre sí. Se han separado en ramas diferentes de la realidad, en universos paralelos. Cada vez que hay un evento cuántico con múltiples resultados posibles, el universo no elige uno. El universo se divide. Todas las posibilidades se realizan en diferentes ramas. El gato de Schrödinger no está vivo o muerto. Hay un universo donde el gato está vivo y otro donde el gato está muerto. Y hay una versión de ti en cada uno de esos universos, observando el resultado correspondiente. Ninguna rama es más real que las otras. Todas son igualmente reales. Todas existen. Todas continúan evolucionando independientemente. Esta es la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica. Y sus implicaciones son absolutamente extraordinarias. Significa que cada decisión que involucra un evento cuántico, y en última instancia todos los procesos físicos, se reducen a eventos cuánticos, crea nuevas ramas de la realidad. Significa que el número de universos está creciendo exponencialmente a cada momento. Así significa que existen infinitas versiones de ti, viviendo infinitas vidas diferentes. Y todo esto no es especulación filosófica. Es lo que las matemáticas de la mecánica cuántica implican si las tomamos literalmente. Quiero hacer una pausa aquí. Porque sé que tu mente probablemente está dando vueltas ahora mismo. Esto es mucho para procesar. La idea de que literalmente existen otras versiones de ti, viviendo otras vidas, tomando otras decisiones. Es abrumador, es vertiginoso y es absolutamente fascinante. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. ¿Crees que múltiples versiones de ti existen? Escribe en los comentarios sí o no. Quiero saber qué piensa esta comunidad. Y si conoces a alguien que ama la física, alguien que disfruta teniendo su mente expandida por ideas revolucionarias, comparte este video con ellos. Porque lo que vamos a explorar a continuación va a llevar esto aún más lejos. Cuando Hugh Everett presentó su tesis doctoral proponiendo la interpretación de muchos mundos, esperaba que la comunidad científica la recibiera con interés y debate. En cambio, fue recibida con silencio e indiferencia. Niels Bohr, el arquitecto principal de la interpretación de Copenhague, rechazó las ideas de Everett sin darles seria consideración. Otros físicos simplemente ignoraron el trabajo. La interpretación de Copenhague se había convertido en el dogma dominante, y desafiarlo era visto casi como una herejía. Everett, descorazonado por la recepción de sus ideas, abandonó la física académica. Trabajó como analista de defensa para el Pentágono, aplicando la teoría de juegos a problemas de estrategia militar. Nunca regresó a la física teórica. Se convirtió en alcohólico. Su relación con su familia se deterioró. Murió de un ataque al corazón en 1982, a los 51 años. Su hija, Elizabeth Everett, se suicidó años después, dejando una nota que expresaba su deseo de terminar en el mismo universo paralelo que su padre. Es una historia trágica. El hombre que propuso que existen infinitos universos donde todas las posibilidades se realizan, vivió una vida marcada por la decepción y el aislamiento. Pero la historia no termina ahí.
Décadas después de que Everett abandonara la física, sus ideas comenzaron a ganar aceptación. El físico Bryce DeWitt, inicialmente escéptico, se convirtió en un defensor apasionado de la interpretación de muchos mundos, dándole el nombre por el cual la conocemos hoy. David Deutsch, pionero de la computación cuántica, argumentó que los muchos mundos eran la única interpretación que podía explicar coherentemente cómo funcionan las computadoras cuánticas. Max Tegmark, cosmólogo del MIT, incorporó los muchos mundos en su teoría más amplia del multiverso. Hoy, encuestas a físicos cuánticos muestran que la interpretación de muchos mundos es una de las más populares, compitiendo directamente con la interpretación de Copenhague. Las matemáticas detrás de los muchos mundos son elegantes y consistentes. La ecuación de Schrödinger, la ecuación fundamental de la mecánica cuántica, describe cómo los sistemas cuánticos evolucionan en el tiempo. Esta ecuación nunca predice un colapso, nunca predice que las posibilidades se reduzcan a una sola. Si la tomamos literalmente, si asumimos que describe completamente lo que ocurre en la realidad, entonces los muchos mundos son la conclusión inevitable. El colapso de la función de onda, el misterioso proceso por el cual supuestamente se selecciona un resultado, no existe. Es una ilusión creada por nuestra perspectiva limitada dentro de una sola rama. El concepto de decoherencia ayuda a explicar por qué no experimentamos directamente las otras ramas. Cuando un sistema cuántico interactúa con su entorno, las diferentes posibilidades se entrelazan con las partículas del ambiente de maneras extremadamente complejas. Estas interacciones son tan numerosas y ocurren tan rápidamente que las diferentes ramas se vuelven efectivamente independientes. No pueden interferir entre sí, no pueden comunicarse. Desde la perspectiva de un observador dentro de una rama, las otras ramas son indetectables. Es como si no existieran, pero existen. La decoherencia no destruye las otras ramas, solo las oculta de nuestra vista. Los físicos que apoyan la interpretación de muchos mundos la consideran la más limpia, la más elegante, la más parsimoniosa en cierto sentido. Sí, postula la existencia de infinitos universos, pero no añade ninguna física nueva a la ecuación de Schrödinger. No inventa ningún mecanismo de colapso ad hoc, simplemente toma las matemáticas en serio. En contraste, la interpretación de Copenhague requiere añadir el colapso como un proceso separado, un proceso que nadie ha observado directamente y que nadie puede explicar mecánicamente. Pero los universos paralelos cuánticos son solo uno de varios tipos de multiverso que la física moderna contempla. Para obtener la imagen completa de lo infinitamente extraña que podría ser la realidad, que ahora necesitamos explorar todos los niveles del multiverso que los científicos han propuesto. El primer nivel de multiverso es quizás el más fácil de aceptar, porque no requiere ninguna física nueva. Solo requiere que el espacio sea infinito, o al menos mucho más grande de lo que podemos observar. El universo observable tiene un diámetro de aproximadamente 93.000 millones de años luz. Este es el límite de lo que la luz ha podido viajar hasta nosotros desde el Big Bang. Pero esto no significa que el universo termine ahí, todo lo contrario. Todas las evidencias sugieren que el espacio continúa mucho más allá de nuestro horizonte observable, posiblemente infinitamente. Si el espacio es infinito y está aproximadamente uniformemente lleno de materia, entonces algo extraordinario es inevitable. Con suficiente espacio, todas las configuraciones posibles de materia deben ocurrir, incluyendo configuraciones que son idénticas a esta región del espacio donde nos encontramos. En otras palabras, si el universo es infinito, entonces en algún lugar muy, muy lejano hay otra Tierra, otra versión de ti, viviendo una vida que hasta ahora ha sido idéntica a la tuya, y a partir de este momento puede divergir en cualquier dirección posible. ¿Qué tan lejos tendríamos que viajar para encontrar a tu copia más cercana? El físico Max Tegmark calculó esta distancia, y es un número tan grande que desafía la comprensión. Tu copia más cercana estaría a aproximadamente 10 elevado a la potencia de 10 elevado a la 29 metros de distancia. Es un número tan grande que ni siquiera tiene un nombre convencional. Para ponerlo en perspectiva, el universo observable tiene solo 10 elevado a la 26 metros de diámetro. El número de distancia a tu copia más cercana tiene más dígitos que el número de átomos en el universo observable. Pero si el espacio es infinito, esta distancia, aunque incomprensiblemente grande, está allí afuera. Y tu copia existe. El segundo nivel de multiverso surge de la teoría de la inflación cósmica.
Esta teoría, desarrollada principalmente por Alan Guth en los años 80, propone que el universo experimentó un periodo de expansión exponencial extremadamente rápida en las fracciones de segundo después del Big Bang. Esta inflación explicaría varias características observadas de nuestro universo, como su planitud y uniformidad a gran escala. La inflación se ha convertido en parte del modelo cosmológico estándar. Pero la inflación tiene una implicación sorprendente. Una vez que comienza, no quiere detenerse. La física que impulsa la inflación tiende a crear más y más espacio inflacionario. Aunque la inflación termina en ciertas regiones, creando burbujas de universo normal como el nuestro, continúa en otras regiones, creando más y más espacio. Este proceso, conocido como inflación eterna, implica que constantemente se están creando nuevos universos burbuja. El nuestro es solo uno entre un número potencialmente infinito de ellos. Lo fascinante de estos universos burbuja es que pueden tener leyes físicas diferentes. La forma en que la inflación termina en cada burbuja puede determinar las constantes fundamentales de ese universo. La masa del electrón, la fuerza de la gravedad, el número de dimensiones espaciales. Cada burbuja podría ser un experimento diferente con diferentes reglas físicas. La mayoría de estas burbujas probablemente serían inhóspitas para la vida. Universos donde los átomos no pueden formarse. Universos donde las estrellas no pueden existir. Universos que colapsan momentos después de formarse o se expanden tan rápidamente que nada puede condensarse. Pero con infinitas burbujas, algunas tendrán condiciones adecuadas para la vida, y nos encontramos, naturalmente, en una de ellas. El tercer nivel de multiverso es el que ya hemos discutido extensamente. Es el multiverso de los muchos mundos de la mecánica cuántica. Este es el más personal porque involucra directamente tus decisiones y las ramas de tu propia vida. Cada vez que un evento cuántico tiene múltiples resultados posibles, todas las posibilidades se realizan en diferentes ramas. Esto no solo ocurre en laboratorios con partículas subatómicas, ocurre constantemente, en todas partes, en cada interacción entre partículas. Cuando tomas una decisión, los procesos neuronales en tu cerebro involucran eventos cuánticos. La activación o no activación de una neurona, en cierto nivel, depende de fluctuaciones cuánticas. Esto significa que tus decisiones, en el nivel más fundamental, involucran bifurcaciones cuánticas. Cuando estuviste frente a esa decisión crucial, ambas opciones se realizaron en diferentes ramas. La versión de ti que eligió una opción continuó en una rama. La versión que eligió la otra continuó en otra rama. Ambas versiones son igualmente tú. Ambas versiones son igualmente reales. Ambas continúan viviendo sus vidas, tomando más decisiones, creando más ramas. El cuarto nivel de multiverso es el más especulativo y el más radical. Fue propuesto por Max Tegmark y se conoce como el ensemble de estructuras matemáticas o la hipótesis del universo matemático. La idea es que toda estructura matemática consistente existe físicamente como un universo. Nuestro universo es una estructura matemática particular, descrita por las ecuaciones de la física que hemos descubierto, pero hay infinitas otras estructuras matemáticas consistentes, universos con diferentes dimensiones, universos con diferentes tipos de partículas, universos con leyes de la física completamente diferentes a las nuestras. Según esta hipótesis, todos ellos existen. Esta es una idea vertiginosa. Sugiere que la realidad en su totalidad es simplemente matemática, que todo lo que existe porque es una solución consistente a algún conjunto de ecuaciones matemáticas, que no hay nada especial sobre las leyes de nuestro universo más allá del hecho de que son un subconjunto de todas las estructuras matemáticas posibles. Es una forma extrema de realismo matemático, y aunque no todos los físicos la aceptan, tiene defensores serios y argumentos coherentes. Finalmente, la teoría de cuerdas sugiere otro tipo de multiverso. La teoría de cuerdas propone que las partículas fundamentales no son puntos, sino pequeñas cuerdas vibrantes. Diferentes modos de vibración de estas cuerdas corresponden a diferentes partículas. Para que las matemáticas de la teoría de cuerdas funcionen, se requieren dimensiones adicionales más allá de las 3 dimensiones espaciales que experimentamos. Estas dimensiones extra están compactificadas, enrolladas en escalas tan pequeñas que no las notamos directamente. Pero hay muchas formas diferentes en que estas dimensiones extra pueden estar compactificadas. Cada forma diferente corresponde a un conjunto diferente de leyes físicas efectivas. Los físicos estiman que hay aproximadamente 10 elevado a la 500 diferentes configuraciones posibles.
Cada una de estas configuraciones podría realizarse como un universo real en el contexto de la inflación eterna. Este paisaje de posibilidades, conocido como el paisaje de la teoría de cuerdas, representa otro nivel de multiverso donde las leyes de la física varían de un universo a otro. Ahora, podrías preguntar, ¿quién se toma en serio todo esto? ¿Estamos hablando de ciencia real o de especulación descabellada? Esta es una pregunta justa, y la respuesta podría sorprenderte. Stephen Hawking, posiblemente el físico más famoso del último medio siglo, apoyó la interpretación de muchos mundos y el concepto de multiverso. En su libro final, escribió sobre la existencia de múltiples historias del universo. Sean Carroll, físico teórico en el Instituto de Tecnología de California, es un defensor vocal de los muchos mundos. Ha escrito extensamente sobre por qué considera que es la interpretación más coherente de la mecánica cuántica. David Deutsch, pionero de la computación cuántica en Oxford, argumenta que la computación cuántica es evidencia directa de los muchos mundos. Cuando una computadora cuántica realiza cálculos exponencialmente más rápido que cualquier computadora clásica, ¿dónde se están realizando todos esos cálculos? Deutsch argumenta que están ocurriendo en paralelo en múltiples universos. Max Tegmark, long cosmólogo del MIT, ha dedicado gran parte de su carrera a explorar las implicaciones del multiverso. Sus niveles de multiverso que acabamos de discutir proporcionan un marco para pensar sobre los diferentes tipos de universos paralelos. Leonard Susskind, uno de los fundadores de la teoría de cuerdas, acepta el paisaje de la teoría de cuerdas y sus implicaciones para el multiverso. Brian Greene, físico teórico y autor popular, ha escrito extensamente sobre los diversos tipos de multiverso en libros como El tejido del cosmos y la realidad oculta. No estamos hablando de científicos marginales o de teóricos excéntricos. Estamos hablando de algunos de los físicos más respetados y brillantes del mundo. Por supuesto, no todos los físicos aceptan estas ideas. Hay debates vigorosos, hay críticas serias. La ciencia avanza a través de este tipo de debates. Pero el punto es que los universos paralelos no son ciencia ficción. Son una posibilidad que la física de vanguardia toma muy en serio. ¿Hay evidencia experimental para los universos paralelos? Esta es una pregunta complicada. Por definición, las otras ramas del multiverso cuántico están decoheredas de la nuestra. No podemos enviar señales a ellas, ni recibir señales de ellas. No podemos viajar a ellas. En ese sentido, son empíricamente inaccesibles. Lo mismo ocurre con los universos más allá de nuestro horizonte observable, o en otras burbujas inflacionarias. Sin embargo, hay evidencia indirecta que se puede considerar. Las computadoras cuánticas, que están siendo desarrolladas activamente por empresas como Google, IBM y muchas otras, funcionan explotando la superposición cuántica. Un qubit puede estar en superposición de 0 y 1 simultáneamente. Múltiples qubits pueden estar entrelazados en superposiciones de múltiples estados. Esto permite que la computadora cuántica procese enormes cantidades de información en paralelo. David Deutsch argumenta que este procesamiento paralelo está ocurriendo literalmente en universos paralelos. Los qubits en diferentes estados están realizando diferentes partes del cálculo en diferentes ramas de la realidad, y luego interfieren entre sí para producir el resultado final. Además, hay anomalías en el fondo cósmico de microondas, la radiación residual del Big Bang, que algunos científicos han propuesto podrían ser evidencia de colisiones entre nuestro universo burbuja y otros universos burbuja en el pasado. Una de estas anomalías es el llamado punto frío, y una región del cielo donde la radiación de fondo es significativamente más fría de lo esperado. Algunas hipótesis sugieren que esto podría ser el resultado de un universo vecino, ejerciendo un efecto gravitacional sobre el nuestro. Aunque esta interpretación es controvertida y hay explicaciones alternativas, los detectores de ondas gravitacionales como LIGO y Virgo han abierto una nueva ventana al universo. Las ondas gravitacionales son ondulaciones en el espacio-tiempo, causadas por eventos cataclísmicos como la fusión de agujeros negros. Algunos teóricos han propuesto que, bajo ciertas circunstancias, podríamos detectar ondas gravitacionales originadas en otros universos o en eventos relacionados con la estructura del multiverso. Los futuros detectores espaciales de ondas gravitacionales, como LISA, podrían proporcionar datos aún más precisos que nos ayuden a explorar estas posibilidades. También hay experimentos en curso que buscan llevar la superposición cuántica a escalas cada vez más grandes. Si podemos poner objetos macroscópicos en superposición y observar su comportamiento,
podríamos aprender más sobre cómo funciona la decoherencia y qué sucede con las ramas que no observamos. Cada avance en este campo nos acerca un poco más a comprender la verdadera naturaleza de la realidad. Por supuesto, hay críticas legítimas a la hipótesis del multiverso. La más común es que no es falseable. Si no podemos detectar los otros universos, ¿cómo podemos saber si existen? ¿No es esto más metafísica que física? Los defensores del multiverso responden que la falsabilidad no es el único criterio para la buena ciencia. Las teorías también deben ser coherentes internamente, hacer predicciones correctas donde pueden ser probadas, y surgir naturalmente de marcos teóricos bien establecidos. El multiverso cumple estos criterios. Surge naturalmente de la mecánica cuántica y la cosmología inflacionaria, teorías que tienen abundante apoyo experimental. Otra crítica es la navaja de Occam. ¿No es más simple postular un solo universo en lugar de infinitos? Los defensores del multiverso argumentan que en realidad ocurre lo contrario. La interpretación de muchos mundos no añade ninguna física a la ecuación de Schrödinger. Solo toma las matemáticas en serio. Es la interpretación de Copenhague la que añade un mecanismo adicional, el colapso de la función de onda, que nunca ha sido observado y no puede ser explicado mecánicamente. El debate continúa, y eso es exactamente como debería ser. La ciencia avanza a través del debate riguroso y la evaluación de evidencia. Lo que importa es que estas ideas están siendo tomadas en serio por científicos serios, y que cada año, con nuevos experimentos y nuevas observaciones, aprendemos más sobre la verdadera naturaleza de la realidad. Quiero hacer otra pausa aquí para conectar contigo. Hemos cubierto un terreno increíble. Hemos hablado de mecánica cuántica, de la interpretación de muchos mundos, de diferentes niveles de multiverso, de la evidencia y las críticas. Pero todo esto puede sentirse abstracto, lejano, desconectado de tu vida diaria. Así que quiero preguntarte, ¿qué tipo de universo paralelo te fascina más? ¿Los mundos cuánticos donde tus decisiones se bifurcan? ¿Los universos distantes con copias exactas de ti? ¿Las burbujas con diferentes leyes físicas? ¿O los universos completamente alienígenas de la hipótesis del universo matemático? Déjame saber en los comentarios. Y recuerda activar la campana de notificaciones si quieres seguir explorando estos misterios conmigo. Ahora, vamos a ponernos personales. Pensemos en tu vida, no en la vida en abstracto. Tu vida específica, la secuencia de eventos, decisiones y circunstancias que te han llevado a este preciso momento. Cada una de esas decisiones, si la interpretación de muchos mundos es correcta, creó una bifurcación. Cada una de esas bifurcaciones generó versiones alternativas de ti, viviendo vidas alternativas. El número de versiones de ti que existen es inconcebiblemente grande. Cada segundo, nuevas bifurcaciones ocurren. Nuevas versiones se crean. Pensemos en el efecto mariposa a través de los universos. Una pequeña decisión puede tener consecuencias enormes a lo largo del tiempo. La mañana que casi perdiste ese autobús. Si lo hubieras perdido, habrías llegado tarde a tu destino. Tal vez habrías conocido a una persona diferente. Tal vez esa persona habría cambiado tu vida. O tal vez, al no llegar a tiempo, habrías evitado un accidente. En un universo tomaste ese autobús, en otro lo perdiste. Y desde ese momento, esas dos versiones de ti han estado divergiendo, viviendo vidas cada vez más diferentes. La fiesta a la que casi no fuiste. Estabas cansado, no tenías ganas, pero algo te convenció de ir, y allí conociste a alguien importante, un amigo, una pareja, un contacto profesional. En otro universo te quedaste en casa esa noche. Nunca conociste a esa persona. Tu vida tomó una trayectoria completamente diferente. Ambas versiones de ti son igualmente reales. Ambas están viviendo sus consecuencias en este momento. El mensaje que casi no enviaste. Escribiste las palabras. Dudaste. Tu dedo flotó sobre el botón de enviar. En este universo lo enviaste. En otro lo borraste. Las consecuencias de esa simple acción se han propagado a través del tiempo, amplificándose, ramificándose, creando realidades cada vez más divergentes, palabras no dichas, oportunidades no tomadas, riesgos no corridos. Cada uno de ellos existe en otra rama. Pensemos en las grandes bifurcaciones de tu vida, la carrera que elegiste. En algún momento, tuviste que decidir qué estudiar, qué profesión seguir, qué camino tomar. Tal vez dudaste entre varias opciones. Tal vez una de ellas te llamaba fuertemente, pero la rechazaste por razones prácticas. En otro universo tomaste esa otra opción, estudiaste lo que secretamente querías estudiar,
Seguiste la carrera que tu corazón deseaba. ¿Cómo es tu vida allí? ¿Eres más feliz? ¿Tienes más éxito? ¿O descubriste que la hierba no era más verde del otro lado? Las relaciones que formaste y las que no formaste. La persona con la que estás o estuviste. En algún momento esa relación comenzó porque ambos estaban en el lugar correcto en el momento correcto. Ambos dijeron las palabras correctas. Ambos tomaron las decisiones correctas para estar juntos. Pero hubo momentos donde pudo no haber ocurrido. Momentos donde casi no se conocieron. Momentos donde casi terminaron antes de empezar. En otros universos, esas relaciones nunca ocurrieron. Y otras relaciones con otras personas tomaron su lugar. La persona que casi te acercaste pero no lo hiciste. La conversación que casi iniciaste pero dejaste pasar. En otro universo sí lo hiciste. Y tu vida es completamente diferente. Los lugares donde has vivido, la ciudad, el país, el barrio. Cada mudanza fue una decisión. Cada decisión de no mudarse también lo fue. Hay versiones de ti viviendo en lugares que nunca has visitado. Versiones que emigraron a países que solo has visto en fotos. Versiones que se quedaron en el lugar donde naciste y nunca lo dejaron. Cada una de estas versiones tiene una vida completamente diferente, con diferentes personas, diferentes experiencias, diferentes memorias, las decisiones de salud que has tomado, los hábitos que has formado o no formado, el ejercicio que has hecho o no hecho, la dieta que has seguido o no seguido, las visitas al médico que hiciste o postergaste. En algunos universos, estas decisiones tienen consecuencias dramáticas. Versiones de ti que están más sanas o menos sanas. Versiones que detectaron algo a tiempo, versiones que no lo hicieron. Es inquietante pensarlo, pero también es una invitación a reflexionar sobre las decisiones que aún puedes tomar en esta rama. Ese único momento que cambió todo. Todos tenemos uno, un momento bisagra, un punto de inflexión, un instante donde nuestra vida pudo haber tomado un camino completamente diferente. Cierra los ojos por un momento y piensa en el tuyo. Ese momento donde sentiste que el universo contenía la respiración, donde las posibilidades colgaban en el aire como gotas de lluvia suspendidas, donde el futuro estaba genuinamente abierto. En la interpretación de muchos mundos, en todas las posibilidades de ese momento se realizaron. Todas las versiones de ti que podrían haber emergido de ese instante existen, y cada una de ellas considera que su resultado es el real, mientras que las otras son solo posibilidades no realizadas. Pero ninguna de ellas tiene razón en eso. Todas son igualmente reales. Exploremos ahora el peso filosófico de todo esto. Si todas las versiones de ti existen, si todas las decisiones se toman en alguna rama, ¿importan realmente tus decisiones? Esta es una pregunta que muchas personas hacen cuando escuchan por primera vez sobre los muchos mundos. Si cada opción se realiza, si el yo que elige A y el yo que elige B ambos existen, ¿qué diferencia hace lo que elijo? La respuesta es que hace toda la diferencia para ti. Para la versión específica de ti que está leyendo estas palabras. Sí, existe una versión de ti que tomará la decisión opuesta a la que tomes. Pero tú no eres esa versión, tú eres esta versión. Y la vida que vivirás, las experiencias que tendrás, las relaciones que formarás, el legado que dejarás, todo eso depende de las decisiones que tomes en esta rama. El hecho de que otras versiones existan no disminuye la importancia de tu vida. No hace que tus decisiones sean irrelevantes. Cada versión de ti está viviendo su propia vida, experimentando sus propias consecuencias, creando su propio significado. Piénsalo de esta manera. El hecho de que existan otras personas en el mundo no hace que tu vida sea menos valiosa. El hecho de que otras personas tengan experiencias diferentes a las tuyas no hace que tus experiencias sean irrelevantes. De la misma manera, el hecho de que otras versiones de ti existan en otros universos no reduce la importancia de esta versión de ti. Esta es tu vida. Esta es tu rama. Y lo que hagas con ella es lo único que puedes controlar. Hay algo profundamente reconfortante en la idea de los muchos mundos, pero también algo profundamente perturbador. El consuelo viene de saber que en algún lugar las cosas salieron bien. Esa oportunidad que perdiste, en algún universo la tomaste. Ese error que cometiste, en algún universo no lo cometiste. Esa persona que perdiste, en algún universo sigue contigo. Esos sueños que abandonaste, en algún universo los perseguiste. No es un consuelo completo, por supuesto. No puedes visitar esos universos, no puedes experimentar esas otras vidas, pero hay algo reconfortante en saber que no están perdidas, que existen
en algún lugar, de alguna manera. La perturbación viene de saber que en algún lugar las cosas salieron mal, peor de lo que salieron aquí. Hay versiones de ti que están sufriendo más que tú, que tomaron peores decisiones, que tuvieron peor suerte, que perdieron más de lo que tú has perdido. Hay versiones de ti viviendo vidas que no querrías vivir. Esto es perturbador porque nos recuerda que nuestra buena fortuna, si la tenemos, no estaba garantizada, que las cosas podrían haber salido de otra manera, que podrían haber salido mucho peor. Y luego está la pregunta más inquietante de todas. Si hay versiones de ti que son mejores y versiones que son peores, ¿cuál es la verdadera tú? ¿Eres la mejor versión de ti que existe en algún universo? ¿O eres una versión inferior? ¿Estás viviendo tu mejor vida posible? ¿O hay universos donde lo estás haciendo mucho mejor? Es una pregunta que no tiene respuesta. Y quizás eso sea lo mejor, porque la respuesta, si existiera, podría ser demasiado para soportar. Consideremos ahora lo que tus otras versiones podrían estar haciendo en este preciso momento. En algún universo, hay una versión de ti que está viendo un video diferente. Tal vez encontró este canal y eligió otro video. Tal vez nunca encontró este canal en absoluto. Tal vez está viendo algo completamente diferente, entretenimiento ligero en lugar de física profunda. O tal vez está leyendo un libro, o teniendo una conversación, o durmiendo. Cada segundo, estás divergiendo de otras versiones de ti que están haciendo otras cosas. En algún universo, hay una versión de ti que nunca escuchó sobre los universos paralelos, que vive su vida sin saber que otras versiones de ella existen, que toma sus decisiones sin pensar en las bifurcaciones que crea. Para esa versión, la realidad es simple: un universo, una vida, una secuencia de eventos. Esa versión nunca experimentará el vértigo que tú estás experimentando ahora, pero tampoco experimentará la maravilla. En algún universo, hay una versión de ti que está viviendo una vida completamente diferente. Diferente carrera, diferente ciudad, diferentes personas a su alrededor, diferentes recuerdos. Si pudieras encontrarte con esa versión, la reconocerías. ¿Tendrían algo en común, además de un pasado compartido que divergió en algún punto? ¿Qué le dirías? ¿Qué te diría ella a ti? Todas estas versiones son igualmente tú. Todas comparten tu identidad fundamental, sea lo que sea que eso signifique. Todas emergieron de la misma secuencia de eventos hasta el punto de bifurcación. Y todas creen que son la versión real, que las otras son solo posibilidades no realizadas. Es un espejo infinito de yoes, cada uno tan real como los demás, cada uno viviendo su propia vida en su propia rama. Hay una implicación de los muchos mundos que es particularmente inquietante. Se conoce como inmortalidad cuántica. Fue propuesta originalmente por Max Tegmark como un experimento mental, aunque él mismo advirtió que no debería tomarse literalmente. La idea es la siguiente: en cualquier situación donde podrías morir, hay una bifurcación cuántica. En algunas ramas mueres, en otras ramas sobrevives. Desde tu perspectiva subjetiva, solo puedes experimentar las ramas donde sigues vivo. Las ramas donde mueres continúan existiendo, pero tú no estás allí para experimentarlas. Esto significa que, desde tu perspectiva, siempre sobrevivirás. Siempre habrá una rama donde escapaste de la muerte. Siempre habrá una versión de ti que sigue viva. Llevado al extremo, esto sugiere que nunca puedes experimentar tu propia muerte. Siempre despertarás en alguna rama donde sobreviviste. Podrías sobrevivir a accidentes imposibles. Podrías recuperarte de enfermedades terminales. Podrías envejecer indefinidamente, siempre encontrando una rama donde sigues vivo. Suena maravilloso al principio, inmortalidad. Pero piénsalo más detenidamente. ¿Qué tipo de vida sería esa, envejeciendo cada vez más, viendo morir a todos los que amas, una y otra vez, en rama tras rama, experimentando tragedias cada vez más improbables de las cuales eres el único superviviente? No es el paraíso, es una forma de infierno. Los físicos generalmente no toman la inmortalidad cuántica en serio como una experiencia real. La razón es que la decoherencia ocurre tan rápidamente que las diferentes ramas se separan mucho antes de que eventos macroscópicos como la muerte ocurran. No hay un mecanismo por el cual tu conciencia pudiera saltar de una rama a otra para evitar la muerte. Sin embargo, el experimento mental ilustra algunas de las implicaciones más extrañas de tomar los muchos mundos en serio. Nos obliga a pensar profundamente sobre qué significa la identidad y la experiencia en un contexto de ramas infinitas. Esto nos lleva a la pregunta más profunda de todas.
¿Qué te hace a ti tú? ¿Qué es la identidad personal en un universo de infinitas bifurcaciones? Si hay versiones de ti que han divergido tanto que ya no comparten ninguna experiencia reciente contigo, ¿siguen siendo tú? Si tú y tu copia en un universo distante vivieron vidas idénticas hasta hace un segundo, cuando una de ustedes giró a la izquierda y la otra a la derecha, ¿son ambas igualmente tú? ¿O el acto de divergir las convirtió en personas diferentes? Hay una tradición filosófica que define la identidad personal en términos de continuidad psicológica. Eres la misma persona que eras ayer porque hay una cadena continua de memorias, personalidad y experiencia que te conecta con esa versión pasada de ti. Pero esta definición tiene problemas en el contexto de los muchos mundos, porque hay múltiples cadenas de continuidad extendiéndose hacia el futuro. Todas son igualmente continuas con tu estado presente. Todas tienen igual derecho a ser consideradas tú. Tal vez la respuesta es que la identidad personal es más flexible de lo que pensamos. Tal vez no hay un tú único y singular que persiste a través del tiempo y las bifurcaciones. Tal vez tú eres más como un río que se divide en múltiples corrientes. Cada corriente tiene la misma fuente. Cada corriente es agua del mismo origen, pero a medida que fluyen, se vuelven distintas. Ya no son la misma agua, son aguas diferentes, cada una siguiendo su propio curso. Esto puede sonar como una pérdida, la pérdida de un yo permanente y singular, pero también puede verse como una liberación. No tienes que ser solo una cosa. No tienes que vivir solo una vida. En el multiverso, eres todas las cosas. Vives todas las vidas. Cada posibilidad que has imaginado para ti mismo existe en algún lugar. Cada versión de ti que has soñado ser está siendo vivida por alguna rama de ti. En cierto sentido, ya eres todo lo que podrías ser. Solo que esta versión específica de ti está experimentando esta versión específica de tu potencial infinito. Entonces, ¿cuál es el sentido de todo esto? Si todas las posibilidades se realizan, si todos los resultados ocurren, ¿dónde está el significado? Esta es una pregunta que puede parecer paralizante, pero creo que la respuesta es liberadora. El significado no está en el resultado, el significado está en la experiencia. Esta versión de ti, la que está escuchando estas palabras ahora mismo, está teniendo esta experiencia específica, esta combinación única de pensamientos, emociones, sensaciones, esta secuencia particular de momentos vividos. Esto es lo que tienes, esto es lo que eres. Y ninguna otra versión de ti, por similar que sea, está teniendo exactamente esta experiencia. Esta vida, con todas sus imperfecciones y todas sus maravillas, es únicamente tuya. El hecho de que otras posibilidades existan no disminuye esta. El hecho de que haya versiones de ti viviendo vidas mejores no hace que esta vida sea sin valor. El hecho de que haya versiones de ti viviendo vidas peores no hace que esta vida sea automáticamente buena. Esta vida tiene que encontrar su propio significado. Tienes que crear tu propio propósito. Tienes que decidir qué importa para ti en esta rama, en este momento, en esta experiencia irrepetible que es tu vida. Y quizás la mayor paradoja de todas es esta. Incluso si los muchos mundos son reales, incluso si todas las posibilidades se realizan, tus decisiones siguen siendo cruciales. Porque determinan en qué rama estarás, determinan qué vida vivirás, determinan qué experiencias tendrás. No puedes elegir lo que sucede en otras ramas, solo puedes elegir lo que sucede en la tuya. Y esa elección, esa capacidad de dirigir tu propia rama, es la única libertad que realmente tenemos. Pensemos ahora en el futuro de la ciencia del multiverso. ¿Qué podríamos descubrir en los próximos años y décadas? ¿Podríamos alguna vez probar o refutar la existencia de universos paralelos? Las computadoras cuánticas son quizás nuestra mejor esperanza para obtener evidencia indirecta de los muchos mundos. Estas máquinas están comenzando a realizar cálculos que serían imposibles para cualquier computadora clásica. A medida que las computadoras cuánticas se vuelvan más poderosas, podremos probar los límites de la superposición cuántica a escalas cada vez mayores. Si los muchos mundos son correctos, estos dispositivos estarían literalmente aprovechando el poder de universos paralelos para computar. Cada avance en computación cuántica es, en cierto sentido, evidencia del multiverso. Los experimentos con objetos cada vez más grandes en superposición cuántica están empujando los límites de lo que creíamos posible. Ya hemos logrado poner moléculas de miles de átomos en superposición. El objetivo es eventualmente poner objetos visibles a simple vista en estados cuánticos. Si podemos hacer esto, aprenderemos mucho sobre cómo funciona la decoherencia
¿Y qué sucede en la frontera entre el mundo cuántico y el clásico? Podríamos incluso obtener evidencia directa de la ramificación cuántica. Los observatorios espaciales de próxima generación podrían detectar señales de otros universos burbuja. Si nuestro universo colisionó con otro en el pasado lejano, las cicatrices de esa colisión podrían estar impresas en el fondo cósmico de microondas. Los nuevos detectores de ondas gravitacionales, especialmente el futuro detector espacial LISA, podrían captar ondas provenientes de estructuras cosmológicas que nos darían pistas sobre la existencia de otras burbujas inflacionarias. Los aceleradores de partículas más potentes podrían revelar evidencia de dimensiones extra o de partículas predichas por la teoría de cuerdas. Cada descubrimiento en física de partículas nos acerca a comprender si las matemáticas que predicen el multiverso son una descripción correcta de la naturaleza. Pero quizás el avance más importante no será experimental sino conceptual. Podríamos desarrollar nuevas teorías que unifiquen la mecánica cuántica con la gravedad, el llamado santo grial de la física teórica. Estas teorías podrían darnos una imagen más clara de la estructura fundamental de la realidad, podrían confirmar el multiverso, o podrían revelar una imagen de la realidad que ni siquiera hemos imaginado todavía. Imaginemos por un momento que la evidencia se acumula y que llegamos a un consenso científico de que los universos paralelos existen. ¿Cómo cambiaría eso a la humanidad? ¿Cómo cambiaría tu vida? Las implicaciones religiosas y espirituales serían enormes. Muchas tradiciones religiosas se basan en la idea de que hay un plan divino, un propósito único para el universo y para cada vida. ¿Cómo se reconciliaría esto con la existencia de infinitos universos, donde todas las posibilidades se realizan? Algunas personas podrían encontrar que el multiverso expande su concepto de lo divino. Otras podrían encontrarlo incompatible con sus creencias. Los teólogos y filósofos tendrían mucho trabajo que hacer. La filosofía experimentaría una revolución. Preguntas sobre el libre albedrío, la identidad personal, el significado de la vida, la naturaleza de la realidad. Todas estas tendrían que ser reexaminadas a la luz del multiverso. Nuevas escuelas de pensamiento emergerían. Nuevos debates se encenderían. Nuestra comprensión de nosotros mismos y nuestro lugar en la existencia cambiaría fundamentalmente. La psicología tendría que adaptarse. ¿Cómo ayudarías a alguien que está obsesionado con las vidas que podría estar viviendo en otros universos? ¿Cómo manejarías el duelo cuando sabes que en algún universo la persona que perdiste sigue viva? ¿Cómo darías sentido a tus decisiones cuando sabes que todas las alternativas también se realizaron? Estas son preguntas que los terapeutas del futuro podrían tener que abordar. A nivel personal, el conocimiento de que tus otras vidas existen podría ser abrumador. Podrías pasar demasiado tiempo preguntándote sobre ellas, anhelándolas, comparándote con ellas. O podrías encontrar una nueva paz, una aceptación de que todo lo que pudo ser es, que no hay decisiones verdaderamente perdidas, que cada camino no tomado está siendo recorrido por alguna versión de ti. ¿Cómo responderías a este conocimiento dependería mucho de ti, de tu temperamento, de tu filosofía de vida, de tu capacidad para encontrar significado en medio de la infinidad? ¿Y qué hay de cruzar de un universo a otro? ¿Podríamos alguna vez visitar a nuestras otras versiones? Los físicos generalmente son pesimistas sobre esto. Las ramas cuánticas están decoheradas. No hay mecanismo conocido para saltar de una a otra. Los universos burbuja están separados por extensiones de espacio inflacionario que se expanden más rápido que la velocidad de la luz. Los universos más allá de nuestro horizonte observable están simplemente demasiado lejos. Incluso si viajáramos a la velocidad de la luz, nunca podríamos alcanzarlos. Pero la física nos ha sorprendido antes. Cosas que parecían imposibles han resultado ser posibles. Los agujeros de gusano, túneles teóricos a través del espacio-tiempo, aparecen en las ecuaciones de la relatividad general. Aunque no sabemos si son físicamente realizables, y aunque requerirían cantidades de energía inconcebibles, no podemos descartarlos completamente. Hay propuestas teóricas especulativas sobre cómo podrían usarse para conectar diferentes regiones del espacio-tiempo. Quizás, en un futuro muy lejano, nuestros descendientes encontrarán formas de explorar el multiverso que ni siquiera podemos imaginar ahora. ¿Y qué hay de la comunicación? ¿Podríamos alguna vez enviar un mensaje a nuestras otras versiones? De nuevo, la respuesta actual es probablemente no. La decoherencia es rápida y completa. Las ramas no pueden interferir una vez que se han separado. No hay forma conocida de enviar información entre ellas.
pero algunos teóricos han especulado sobre posibilidades. Si el entrelazamiento cuántico pudiera de alguna manera aprovecharse para comunicación entre ramas, si algún fenómeno aún no descubierto pudiera servir como puente. Estas son especulaciones muy alejadas de la física establecida, pero en un campo donde las especulaciones de ayer se convierten en los descubrimientos de hoy, nunca deberíamos decir nunca. Mientras tanto, vivimos nuestras vidas en esta rama, tomamos nuestras decisiones, experimentamos nuestras consecuencias y nos preguntamos sobre los caminos no tomados. Quizás eso es suficiente, quizás el simple acto de preguntarse, de imaginar, de maravillarse, es su propia forma de conexión con el infinito. Cuando piensas en tus otras vidas, en cierto sentido estás honrándolas, estás reconociendo que existen, estás dándoles un lugar en tu conciencia, y quizás, en algún nivel profundo que no entendemos, eso importa. Llegamos ahora al final de este viaje. Hemos cubierto un territorio inmenso, desde el experimento de la doble rendija hasta la interpretación de muchos mundos, desde los niveles del multiverso hasta las implicaciones para tu vida personal, desde la evidencia científica hasta las especulaciones filosóficas. Hemos explorado una de las ideas más extraordinarias que la mente humana ha concebido, que la realidad no es una sola línea, sino un árbol infinito de bifurcaciones, que cada decisión crea nuevos mundos, que existen otras versiones de ti, viviendo otras vidas, en este preciso momento. ¿Qué hacemos con este conocimiento? ¿Cómo vivimos sabiendo, o al menos considerando seriamente la posibilidad de que nuestras otras vidas existen? Creo que la respuesta es simple, aunque no fácil. Nos vivimos esta vida específica, esta rama particular, la vivimos tan plenamente como podemos. Tomamos nuestras decisiones con intención y con conciencia. Aceptamos que no podemos controlar lo que sucede en otras ramas, pero podemos controlar lo que sucede en esta. Encontramos significado no a pesar de las infinitas posibilidades, sino porque somos esta posibilidad específica, vivida por esta versión específica de nosotros. Tus arrepentimientos tienen resolución en algún lugar. Esa decisión que te mantiene despierto por las noches, en algún universo la tomaste de otra manera. Y puedes encontrar paz en saber que esa posibilidad no se perdió del todo. Existe. Simplemente no la estás experimentando aquí. Tus sueños se cumplieron en algún lugar. Eso que siempre quisiste hacer pero nunca hiciste, en algún universo lo hiciste. Ni esa versión de ti está viviendo ese sueño. Puedes alegrarte por ella, incluso si no puedes conocerla. Pero también recuerda, tú eres una de las versiones que alguien más podría estar envidiando. En algún universo, hay una versión de ti que mira hacia esta vida y desea haberla tenido. Esta vida, con todos sus defectos y todas sus dificultades, es el sueño de alguien en algún otro lugar del multiverso. El universo, resulta, es más extraño de lo que jamás imaginamos, más grande, más vasto, más lleno de posibilidades, y tú eres parte de él, no una parte pequeña e insignificante, sino una expresión única de la infinita creatividad del cosmos. Esta versión de ti nunca existió antes y nunca existirá de nuevo, ni siquiera en otros universos. Porque esta combinación específica de experiencias, esta secuencia particular de momentos, de esta perspectiva única desde la cual miras al infinito, es solo tuya. La ciencia continúa avanzando. Cada año trae nuevos descubrimientos, nuevas teorías, nuevas formas de entender la realidad. Lo que hemos discutido hoy podría ser confirmado en el futuro, o podría ser refinado, o podría ser reemplazado por una comprensión aún más profunda. Así es como funciona la ciencia. Construimos sobre lo que sabemos, cuestionamos lo que creemos, y seguimos buscando. Lo que importa no es si tenemos todas las respuestas. No las tenemos. Nadie las tiene. Lo que importa es que estamos haciendo las preguntas, que miramos al universo y nos preguntamos, ¿qué eres? ¿Qué somos nosotros? ¿Cuál es nuestro lugar en este cosmos infinito? Estas preguntas son las que nos hacen humanos, las que nos conectan con todos los demás seres conscientes que alguna vez miraron a las estrellas y se preguntaron. Y así, mientras cierro este capítulo de nuestra exploración juntos, quiero dejarte con algunas reflexiones finales. En algún universo hay una versión de ti que nunca encontró este contenido, que nunca escuchó estas ideas, que vive su vida sin saber sobre los universos paralelos. Pero tú no eres esa versión. Tú elegiste estar aquí. Tú elegiste explorar estos misterios. Tú elegiste expandir tu mente. Y eso dice algo sobre quién eres. Eres alguien que busca, alguien que se pregunta,
alguien que no se conforma con respuestas fáciles. En algún universo hay una versión de ti que está haciendo exactamente lo que siempre quisiste hacer, persiguiendo ese sueño que abandonaste, viviendo en ese lugar que siempre quisiste vivir, con esa persona que siempre quisiste estar. Esa versión existe, pero no dejes que su existencia te paralice. Usa ese conocimiento como inspiración, como un recordatorio de que las posibilidades son infinitas, de que nunca es demasiado tarde para crear nuevas bifurcaciones, nuevas ramas, nuevas direcciones para tu vida. En algún universo, esta conversación que hemos tenido cambió todo. Fue el punto de inflexión, el momento donde una idea tomó raíz y creció hasta transformar una vida. Quizás es este universo. Quizás lo que has escuchado hoy te llevará a pensar diferente, a vivir diferente, a ver la realidad con nuevos ojos. Si es así, entonces este momento, esta conexión entre mi voz y tu mente, habrá creado su propia bifurcación. Una rama donde el mundo es un poco diferente porque tú eres un poco diferente. Si este viaje ha significado algo para ti, me encantaría saberlo. Deja un comentario contándome qué te llevas de todo esto. ¿Qué idea te impactó más? ¿Qué pregunta te quedó resonando? ¿Qué vas a hacer diferente sabiendo lo que ahora sabes? Comparte tus pensamientos, porque cada comentario crea una conexión, cada conversación expande el impacto, y cada mente que se abre a estas ideas hace que el universo, o al menos esta rama del universo, sea un lugar más interesante. Si quieres seguir explorando los misterios más profundos de la existencia, suscríbete al canal, activa las notificaciones. Hay mucho más por descubrir juntos. El cosmos guarda secretos que apenas estamos comenzando a desvelar. Y cada video es una oportunidad de expandir nuestra comprensión, de hacer nuevas preguntas, de maravillarnos ante la increíble improbabilidad y la increíble maravilla de nuestra existencia. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, alguien que se pregunta sobre el sentido de la vida, alguien que reflexiona sobre las decisiones no tomadas, alguien que mira a las estrellas y se siente pequeño pero también conectado con algo más grande, comparte este video con ellos. Nunca sabes qué bifurcación podrías estar creando. Nunca sabes qué vida podrías estar cambiando. En algún universo ya has hecho todo esto. Ya has dado like, ya te has suscrito, ya has comentado, ya has compartido. Tal vez en este universo también. Tal vez ahora mismo estás decidiendo si hacerlo. Y mientras decides, recuerda, ambas posibilidades se realizarán. Pero solo en una de ellas estarás tú, esta versión de ti, haciendo esta elección, viviendo esta vida. El universo paralelo donde tomaste decisiones diferentes existe, y ahora lo sabes. Ahora puedes encontrar paz en lo que fue y esperanza en lo que puede ser. Ahora puedes mirar tu vida no como una serie de oportunidades perdidas, sino como una de infinitas ramas de posibilidad, cada una tan real y válida como las demás. Y ahora puedes elegir qué hacer con esta rama, qué crear, qué experimentar, qué significar. Esta es tu vida, esta es tu rama, este es tu momento. El universo entero, en toda su infinita extensión y complejidad, ha conspirado para crear este preciso instante. Trillones de eventos cuánticos, billones de años de evolución cósmica, millones de decisiones tomadas por tus ancestros, miles de bifurcaciones en tu propia vida, todo ha llevado a esto, a ti, aquí, ahora, contemplando tu lugar en el infinito. No desperdicies este momento, no desperdicies esta vida, porque aunque otras versiones de ti existen, esta es la única que puedes vivir. Esta es tu oportunidad, tu rama, tu universo, y en este universo, justo ahora, algo extraordinario está sucediendo. Un ser consciente, producto de miles de millones de años de evolución cósmica, está contemplando la naturaleza de la realidad misma. Está considerando la posibilidad de que sea una de infinitas versiones de sí mismo. Está sintiendo esa mezcla de vértigo y maravilla que solo la conciencia puede sentir. Ese ser eres tú, y ese momento es ahora. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por tu curiosidad. Gracias por tu mente abierta. Gracias por ser quien eres en esta rama del infinito árbol de posibilidades. Hasta que nos encontremos de nuevo, en esta rama o en alguna otra, sigue preguntando, sigue maravillándote, sigue explorando. El universo es más extraño y más hermoso de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar, y tú eres parte de él. Cada vez que mires al cielo nocturno, recuerda que en algún lugar de esa inmensidad hay otras versiones de ti mirando hacia arriba también. Cada vez que tomes una decisión,
recuerda que estás creando nuevas ramas en el árbol infinito de la realidad. Y cada vez que te preguntes sobre el sentido de todo esto, recuerda que el simple hecho de preguntar es un acto de profunda belleza. Es el universo volviéndose consciente de sí mismo, preguntándose sobre su propia naturaleza, maravillándose ante su propia existencia. En la vastedad del multiverso, con sus infinitos universos y sus infinitas posibilidades, hay algo que te hace único, algo que te hace irreemplazable. Y es esto, la perspectiva específica desde la cual experimentas la realidad. Nadie más, en ningún universo, ve exactamente lo que tú ves. Siente exactamente lo que tú sientes. Piensa exactamente lo que tú piensas. Eres una ventana única al infinito, una forma única en que el universo se experimenta a sí mismo. Y eso es extraordinario. Cuando esta noche mires las estrellas, cuando mañana tomes una decisión, cuando dentro de años mires hacia atrás a este momento, recuerda lo que has aprendido aquí. Recuerda que la realidad es más vasta de lo que jamás imaginaste. Recuerda que otras versiones de ti existen en otras ramas. Recuerda que tus decisiones importan, no porque sean las únicas que se toman, sino porque determinan qué rama vivirás. Y recuerda que esta vida, esta rama, esta versión de ti, es digna de ser vivida plenamente. El universo paralelo donde tomaste decisiones diferentes existe, pero este universo, donde estás tomando estas decisiones, también existe. Y este es el único que tienes, el único que puedes vivir, el único donde puedes encontrar tu significado, tu propósito, tu alegría. Así que vive, decide, crea, ama, explora, pregunta, maravíllate, y nunca dejes de mirar hacia el cielo con ojos de asombro. El cosmos es infinito, las posibilidades son infinitas, y tú eres parte de ello todo. Nos vemos en el próximo viaje a los confines de la realidad. Hasta entonces, cuídate y recuerda, en algún universo ya estamos juntos de nuevo, explorando el siguiente misterio. Quizás en este universo también, quizás muy pronto. Y con eso me despido de esta rama del infinito. Pero no es un adiós, es un hasta pronto. Porque en el multiverso, todos los encuentros que pueden ocurrir, ocurren. Y este encuentro entre tu mente y estas ideas ya ha dejado su marca en el tejido de la realidad. En algún lugar, ahora mismo, hay una versión de ti que está sonriendo, que siente esa expansión en el pecho que viene cuando algo profundo te toca, que mira su propia vida con nuevos ojos, que está lista para crear nuevas bifurcaciones, nuevas posibilidades, nuevas realidades. Tal vez esa versión eres tú, aquí, ahora, en esta rama, en este momento. El multiverso es infinito, pero este momento es tuyo. Úsalo bien, porque el universo paralelo donde hiciste algo extraordinario con lo que has aprendido hoy existe. Y tal vez, solo tal vez, ese universo es este. El árbol de las posibilidades se extiende infinitamente hacia el futuro. Cada rama se divide en más ramas. Cada decisión crea nuevos mundos. Y tú estás de pie en uno de esos puntos de bifurcación ahora mismo. El siguiente paso que tomes, la siguiente decisión que hagas, determinará en qué rama te encontrarás. Elige sabiamente, pero también recuerda, no importa qué elijas, alguna versión de ti eligió diferente. Así que no te tortures con arrepentimientos, no te paralices con indecisión, simplemente elige lo que siente correcto para ti, para esta versión de ti, en este momento. Y luego vive esa elección plenamente. El universo no te pide perfección, solo te pide que seas tú, en toda tu imperfecta, maravillosa, única, irrepetible gloria. Porque eso es lo que el cosmos necesita, no versiones idealizadas de seres que nunca existieron, sino seres reales, viviendo vidas reales, tomando decisiones reales. En ramas reales del árbol infinito de posibilidades, tú eres real, tu vida es real. Tus decisiones son reales, y eso es suficiente, más que suficiente, es exactamente lo que necesitas ser. Gracias por ser quien eres, gracias por estar donde estás, gracias por existir en esta rama, en este momento, leyendo estas palabras. El universo es un lugar más interesante porque tú existes en él. Esta rama de la realidad es un poco diferente, un poco mejor, porque tú estás aquí. Y con eso te dejo. No solo con información, sino con una invitación, la invitación a vivir tu vida como la aventura cósmica que realmente es, a ver cada decisión como un momento de creación universal, a encontrar maravilla
en la simple verdad de tu existencia. El universo paralelo donde tomaste decisiones diferentes existe, pero este universo, es donde estás tomando estas decisiones, también existe. Y es extraordinario, igual que tú. Nos encontramos en las estrellas, en las preguntas, en los momentos de asombro, en cada bifurcación del árbol infinito, hasta entonces, hasta siempre, en este universo y en todos los demás. End.